No están viendo doble, el señor Antonio Antolini aquí con nosotros. Antonio, vamos a empezar con una dinámica en la que te voy a poner unas imágenes aquí al frente y te vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Y vamos a empezar a platicar, ¿qué te parece? Vámonos con la primera. ¿Cómo ves a México en el 2015? ¿Qué está pasando? Dividido. Naturalmente aquí podemos ver tres colores, pero en 2015 México está dividido, y ya no tanto en partidos, sino entre los que creen que la política puede ser un espacio para resolver nuestros problemas y para los que han optado por simplemente ya no participar. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Dividido, por ejemplo, en personalidades. ¿Quién hizo la política nada más por figurar, como pasa últimamente? Pues no nada más por figurar, sino por quien toma de la política o quien entiende la política como un espacio para el abuso y para el beneficio personal. Y si la política es algo, es conflicto, pero también es sociedad, es comunidad. ¿Hay una esperanza para México? Sí, claro. Es decir, si no creyéramos que las cosas pueden resolverse, la democracia no es nuestro juego. O vivir en una dictadura. Yo soy 132. ¿Qué dice para ti? ¿Qué representa para ti, mejor dicho? Mira, eso es importante. Alguna vez mi abuela me preguntó: oye, Toño, ¿por qué el movimiento en el que estás tiene un símbolo de gato al principio? Y dice: mira, pues, abuela, esto es un hashtag y significa una etiqueta. Sí. Pero ya hablando en serio, lo que tiene de importante en la dimensión simbólica de lo que fue Yo Soy 132 es que pudo haber sido y puede ser todavía cualquier cosa. Es decir, la tradición de lucha de los movimientos sociales en México ha tendido siempre a elevar a su identidad y a su nombre aquello por lo que luchan. Yo Soy 132 estaba motivado por un sentimiento de rebeldía, un sentimiento de confrontación al poder, que fue lo que sucedió en la Ibero cuando fue el entonces candidato Peña Nieto. El 132 es porque fueron 131 estudiantes los que hacen el video de contestación. Lo que hizo que este movimiento fuera tan exitoso fueron unas condiciones políticas y sociales de un momento en particular. Y esas condiciones que generaron el 132, si bien no han desaparecido, pero se han cambiado, se han modificado. Ya tenemos un país que ya tiene 3 años entrado en el sexenio, tenemos peores casos de asesinatos, tenemos peores casos de corrupción, tenemos ya legislación que está ahí decorando la Constitución, pero no está efectuándose. ¿Le faltó una dirección a 132? Le faltó creer que éramos capaces de superar las inercias, las tradiciones y lo que se había dicho que era la única forma de combatir, de protestar, y crear algo nuevo. Le faltó creer. Le faltó creer. Andrés Manuel López Obrador, el líder más importante de la izquierda en México. Espero que ya no lo sea pronto. 2018. Espero que no. Ahora, espero que no, porque quiero que haya una persona nueva, distinta, igual de posicionada, con el mismo discurso, con las mismas ideas, con las mismas ganas y la posibilidad real de poder llegar a la silla presidencial. Pero me sería muy triste pensar que sería la tercera vez que tendríamos al mismo candidato representando a la causa de la izquierda. Por dignidad. Hombre, pues no sé si por dignidad, pero también por un asunto de congruencia de si la izquierda es renovación, si la izquierda es superación, si la izquierda es diferencia. Mira, un dato: el PRD hoy por hoy, los 2 candidatos presidenciales que ha tenido en su historia, han sido 2, ya no están en el PRD. Entonces, no lo ves en el 2018. Mira, o no quisieras ver. Ay, no quisiera ver. Bueno, ahí cambia la cosa. Pues ahí está don Enrique Peña Nieto. Más, cabrón. Guapo el presidente. Es guapo, pero creo que no alcanza para ser el titular del Poder Ejecutivo que necesitamos. Enrique Peña Nieto se ha equivocado en muchas cosas. Se ha equivocado principalmente en pensar que él y su equipo están regresando al mismo país que dejaron en el 2000. ¿Compartes la idea de Vicente Fox de decir que los últimos 6 meses le han tumbado todo el sexenio a Enrique Peña Nieto? Sí, sin duda. Digo, es incómodo estar de acuerdo con Vicente Fox, pero en este momento particular sí tiene razón. Y están los datos. La aprobación presidencial empieza a bajar. Empieza una tendencia a la baja desde la reforma fiscal, pero donde verdaderamente se cruzan los negativos con el positivo, es decir, hay más personas que están en contra de Enrique Peña Nieto que las que están a favor. Puntos débiles. Es a partir de Ayotzinapa. El punto débil, por supuesto, que es la corrupción. Definitivamente. Y la estrategia de seguridad, sin duda. Que no les ha funcionado. No les funciona, ni les va a funcionar si siguen haciendo lo mismo. PRD. Hace unos días ibas por una plurinominal. Claro, en el intento y la pretensión de hacer entonces de un instituto político, un partido político, la plataforma para el ejercicio de un derecho, que es la participación política. Es que el partido es una plataforma. Hemos pensado que el partido es un tentáculo donde cualquier persona que entra se envenena y se contamina de todo lo que el partido es.
Lo que yo estoy teniendo en el PRD, o lo que yo quería, no era la institución, era el espacio, la plataforma de participación. No están en tiempos... Claro, y no tan granito, porque también quisiera que fuera una carretada de arena para empezar a hacer, no nada más solo, sino con otras personas, el cambio y el relevo generacional que un instituto ya que finalmente no se dio. Que finalmente no se dio, son las reglas del juego. Yo sabía que eso podía pasar y no pasa a mayores, que pues esperemos a la siguiente. Televisa, precisamente. Televisa es una empresa que por el poder de mercado somete al Estado a regulaciones que le competen a ella y no al interés general que supondría ser. Y a razón de que estuviste en Foro TV, te llamaron traidor. Sí. La gente te gritaba en la calle, total que te llovió de todo. ¿Qué pasa con eso? Es que es lo que te digo. Televisa es la empresa. Televisa es el sistema el sistema de gobierno que tiene que ver con la corrupción en los medios de comunicación y el gobierno que la avala. Foro TV me abrió un espacio. Haz de cuenta que esto sería lo mismo que Foro TV, de veras no es más grande, y que aquí tuvieras puesto Foro TV y estuviéramos haciendo exactamente lo mismo. Porque también eso es una cosa. Muchos me conocieron en el 132, pero creo que pocos dieron el seguimiento de qué hice en ese espacio. Y le consta a Jorge, que está aquí porque estuvo conmigo, en ese espacio nadie nos dio línea, nadie nos puso un filtro y dijimos, o al menos yo dije, lo mismo que dije en las calles, lo dije en Televisa, lo dije en Foro TV, lo dije en Sin Filtro. Entonces no compartes la canasta de manzanas, que si una manzana está podrida se empiezan a podrir las demás. Pues es que es medio torpe, ¿no? Es decir, por pensar que por uno anulas la individualidad, anulas la capacidad creativa, anulas la posibilidad de hacer una diferencia frente a tanta podredumbre. Si así fuera cierto, todos en México seríamos corruptos, todos en México seríamos unos flojos, todos en México seríamos unos buenos para nada. Y vivíamos felices para siempre. Y veríamos felices para siempre. No veríamos la diferencia. Pero no habría diferencia. Y claro que la puede haber. 43. Chale. ¿Un antes y un después? Sí, simplemente un número. No, sí es un antes y un después. O sea, lo que pasó en Ayotzinapa, por encima de cualquier otro caso, los migrantes asesinados en San Fernando, el Casino Royal en Monterrey, incluso la guardería ABC, estos grandes hechos de violencia que marcaron, que son noticia como tal, no son la violencia en los estados, son guardería, casino, es el caso. México en ese momento. Lo que pasó con los 43 es dos cosas. Primero, por primera vez vimos nombres, caras, apellidos, historias de lo que hasta ese momento habían sido cifras. O sea, ya tenemos nombres y apellidos de quienes eran los estudiantes y están sus familias saliendo a la calle. Y el segundo, por primera vez, de manera muy concreta, se demostró, lo que no significa que no hubiera sucedido antes, pero por primera vez se demostró la colusión de una autoridad municipal, una autoridad política, o bueno, una autoridad al final de cuentas, con el crimen organizado. Por último, Antonio Tolini Muro. Pues no sé, mira, yo algo que siempre he dicho es, yo soy Antonio Tolini antes, durante y después. Pero el mismo. Sí, pero lo que hace que cambie, Ortega y Gasset tenía la frase de somos nosotros y nuestras circunstancias. Yo la corrijo y digo, somos nosotros y la interpretación de nuestras circunstancias, porque las cosas pueden seguir igual, pero nosotros somos los que tenemos que cambiar y hacer un discurso distinto. Yo lo que pensaba en ese momento, claro que es distinto a lo que pienso ahorita, pero las motivaciones son las mismas. O sea, claro que me relaciono con mi entorno de manera diferente, porque mi entorno en sí mismo ha cambiado, yo he cambiado, tengo 3 años más de madurez, o de desmadurez, o lo que tú quieras pensar, pero últimamente yo puedo ver esa imagen tranquilo, sabiendo que el que me ve ahorita y yo viéndolo a él, estamos en misma sintonía. Así lo ves en el pasado y en el presente, pero ¿cómo lo ves a futuro? Yo siempre he dicho, y la única certeza que tengo en la vida es que quiero hacer una maestría que me dé de comer y un doctorado que me haga feliz. O sea, yo sí quiero, me gusto como estudiante, me gusto en la escuela, me gusta aprender, me gusta conocer. Si con eso puedo después ser relevante en la esfera pública, si puedo construir, ser interlocutor, seguir en los medios de comunicación, no lo sé. Pero quiero hacer una inversión a futuro para yo formarme. La política tiene que ser una vocación, no puede ser un negocio, no puede ser el único proyecto de vida. Un político sin alternativas es un político que está amarrado a los acuerdos, a las negociaciones que pueden o no ser siempre adecuadas al interés general. Y hay que hablarlo con franqueza. Sí hay una serie de equilibrios muy perversos al interior de la política.
política, pero si tú puedes ver a la política y relacionarte como una vocación, un llamado, una voz que te dice, ven, y todo lo que tienes puede ser bien utilizado aquí, hay que hacerlo. Por supuesto que yo quisiera ser diputado federal para tener la autoridad, la notoriedad y los recursos para empezar a construir cosas de base, lo que un amigo llama la infraestructura de izquierda. Porque tenemos muchas ideas, tenemos muchos cuentos, tenemos muchas historias, pero no tenemos nada en concreto que se haya construido. Claro que me gustaría hacerlo, pero si no es ahorita, será después. Bueno, ya conocimos un poco de ti. ¿Qué haces en este momento? En este momento soy asesor parlamentario en el Senado de la República con el senador Zoé Robledo. Este senador que ahorita está encabezando la iniciativa del legislador transparente, el 3 de 3 para presentar declaración patrimonial, fiscal y de intereses, muy interesante, del PRD de Chiapas. Soy bloguero en El Universal, tengo un blog, se llama Tigres de Papel, ahí escribo cada semana. Estoy terminando la escuela, yo estoy estudiando ciencia política y también relaciones internacionales, estoy por terminar la escuela y estoy emprendiendo un proceso de formación de una asociación civil que busca elaborar la causa del debate como una escuela de democracia. Muchísimas gracias, Antonio. Nada que agradecer, gemelo, hermano.